Mi nombre es Evelyn. Tengo 26 años y soy de Cobán, Alta Verapaz, un departamento rico en tradiciones, misticismo e historias que la mayoría de las personas urbanas nunca creerían que fueran reales. Pero estoy aquí para contar la mía, porque necesito que entiendan. La brujería no es una película de Hollywood, es tan real como la respiración que estás haciendo ahora. Durante 2 años y 3 meses fui víctima de un amarre. Sí, leíste bien. Amarre. Ese tipo de magia negra que aprisiona tu voluntad, que ata tu destino al de otra persona, que te hace perder la capacidad de pensar con claridad. Yo no creía en eso antes. Pensaba que era cosa de gente ignorante, de gente sin educación. ¡Qué ingenuidad la mía! Hoy, a mis 26 años, después de haber pasado por esta experiencia devastadora y haber sido liberada por una curandera que conocí por casualidad en una fiesta familiar, tengo la certeza absoluta. El mundo espiritual es tan real como el mundo material. Y existen fuerzas que actúan en las sombras, fuerzas de las que nadie habla abiertamente, pero que millones de personas en toda Guatemala sufren en silencio. Este es mi relato. Esta es mi confesión. Y si estás aquí, puede ser que tú también estés pasando por algo parecido. O tal vez conoces a alguien que lo está. Sea cual sea el motivo, te pido que escuches hasta el final. Porque la verdad, por más aterradora que sea, siempre libera. Crecí en una familia de clase media. Mi padre era comerciante, mi madre maestra. Teníamos una casa bonita, comida en la mesa, ropa limpia. Desde la ventana parecía que lo teníamos todo. Pero detrás de las cortinas de encaje blanco había un silencio pesado que nadie nombraba. Mi padre era un hombre distante. No era violento, no gritaba mucho, pero había una frialdad en él que siempre me dejaba con la sensación de estar haciendo algo mal. Mi madre intentaba compensar con abrazos y palabras de cariño, pero yo percibía la tristeza en sus ojos. Se amaban, creo, pero no sabían cómo expresarlo. Su amor era como un libro escrito en un idioma que nadie podía leer. Tengo un hermano mayor, Marcos, que tenía 8 años cuando yo nací. Fue criado casi como hijo único, y cuando yo llegué, me di cuenta de que no sabía lidiar muy bien con mi presencia. Él era callado, dedicado a sus estudios, y yo era esa niña ruidosa que quería atención todo el tiempo. Pasábamos días enteros en la misma casa sin intercambiar más de 10 palabras. La escuela era mi refugio y mi infierno al mismo tiempo. Yo era una niña sensible, artística. Me gustaba dibujar, contar historias, imaginar mundos donde la gente se amaba de verdad. Pero los otros niños no entendían eso. Para ellos, yo era rara. Recuerdo a una niña llamada Julia que se encargaba de señalar mis defectos en voz alta. Mi cabello era muy liso y aburrido, mi ropa no era de marca, mi refacción era casera y no venía en empaque de plástico de colores. A los 10 años, durante la clase de educación física, Julia me empujó a propósito durante un juego de quemados. Caí de cara al suelo y sangré. Todos se rieron. Esa risa resonó en mis oídos durante años. En ese momento, algo cambió en mí. Aprendí que ser diferente era peligroso. Aprendí que mostrar sensibilidad era una invitación a la humillación. Pero había 2 amigos que me salvaron en esa época, Lucas y Marina. Lucas era el niño que siempre comía solo en el recreo, que usaba lentes gruesos y tenía acné. Marina era la niña gordita a la que nadie llamaba para jugar. Los 3 éramos invisibles juntos, pero juntos éramos visibles el uno para el otro. Lucas tenía un sentido del humor absurdo. Inventaba chistes sobre maestros, sobre situaciones vergonzosas y lograba hacernos reír a Marina y a mí hasta no poder respirar. Marina, por su parte, era la protectora. Cuando alguien intentaba humillarnos, ella los enfrentaba.
No era agresiva, pero tenía una frialdad inteligente que intimidaba a los bravucones. Los tres pasábamos horas en el recreo, sentados bajo un gran árbol en el patio, hablando de nuestros sueños. Lucas quería ser actor, Marina quería ser médica, y yo quería ser escritora. Quería contar historias que hicieran que la gente se sintiera menos sola. Esa amistad era mi puerto seguro. Pero, como descubrí años después, ni siquiera la amistad es capaz de protegerte de todo lo que el universo puede enviarte. A los 14 años, algo sucedió que cambiaría mi trayectoria para siempre. Mi abuelo materno falleció, no de enfermedad, sino de pena moral, como decía mi abuela. Simplemente dejó de luchar, dejó de comer bien y en 3 meses se fue. Mi abuela, doña Rosario, vino a vivir con nosotros. Tenía 72 años, cabello blanco que siempre recogía en un moño apretado y ojos que parecían ver más allá de lo que estaba enfrente. Era una mujer de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Doña Rosario trajo consigo una biblioteca entera de libros antiguos, botellas con hierbas, velas de colores extraños y una energía que transformó nuestra casa. Mi madre se puso más alegre, mi padre se puso más tranquilo. ¿Y yo? Yo quedé fascinada. Mi abuela no era bruja, no en el sentido que la gente imagina, era una curandera tradicional, una sanadora. Conocía remedios hechos con plantas, sabía rezar para alejar el mal de ojo y tenía una conexión con lo espiritual que era tan natural para ella como respirar. Los fines de semana me llamaba para ayudarla, me enseñaba los nombres de las plantas, el olor de cada una, la textura de las hojas. Me enseñaba a rezar de una manera que yo realmente sintiera las palabras, no solo las repitiera como un loro. Me enseñaba a escuchar el silencio, a percibir cuando alguien tenía una energía pesada cerca. «Evelyn», me decía mientras me peinaba con un peine de madera, «el mundo tiene 2 capas, una que ves con los ojos, otra que sientes con el corazón. La mayoría de la gente solo vive en la primera capa, pero tú, mi hija, tú tienes la sensibilidad para ver la segunda. Eso es un regalo, pero también es una responsabilidad». Yo no entendía completamente lo que quería decir, pero guardaba cada palabra como si fuera oro. A los 16 años, empecé a notar cambios en mí. Mi cuerpo se transformaba, mi rostro empezaba a ganar definición, y de repente, personas que antes me ignoraban empezaron a prestarme atención. Chicos que nunca me habían mirado empezaron a saludarme en los pasillos de la escuela. Entre ellos estaba Tiago. Tiago era guapo de esa manera que te hace olvidar cómo respirar. Cabello oscuro, ojos verdes, una sonrisa torcida que parecía guardar secretos. Él era 2 años mayor, estaba en el último año de bachillerato y era el tipo de chico que todas las chicas de la escuela querían. Cuando empezó a prestarme atención, no podía creerlo. Me esperaba a la salida de la escuela, dejaba notas en mi mochila. Decía que yo era diferente a las otras chicas, que yo tenía algo especial, yo estaba flotando. Marina y Lucas intentaron advertirme. «Evelyn, es demasiado guapo. Nadie es así», decía Marina. Pero yo no quería escuchar. Estaba enamorada, o pensaba que lo estaba. Tiago y yo estuvimos juntos 8 meses. Fueron 8 meses de felicidad y veneno mezclados. Él era cariñoso en público, pero cuando estábamos solos, había algo controlador en él. Quería saber con quién había hablado, qué había hecho, qué ropa usaría. Decía que era porque le importaba, porque no quería que nadie me lastimara. Mi abuela lo percibía. No decía nada abiertamente, pero dejaba plantas específicas en mi habitación. Ramas de ruda, sal de grano en las ventanas. Y rezaba en voz baja cuando pensaba que yo no la escuchaba. A los 17 años descubrí que Tiago me estaba engañando con una chica de primer año. Cuando lo confronté, se rió. Se rió en mi cara y dijo que yo era demasiado aburrida, que yo no sabía ser una mujer de verdad.
Esa risa fue peor que cualquier bofetada. Volví a casa con el corazón hecho pedazos. Mi abuela me esperaba en la cocina con un té caliente y una expresión seria. No preguntó qué había pasado. Ella simplemente lo sabía. «Siéntate aquí», dijo, señalando la silla a su lado. «Déjame contarte una historia sobre amor y magia negra». Me contó sobre mujeres que, por desesperación o rabia, buscaban brujas y curanderas con peticiones sombrías. Peticiones para retener a hombres que las dejaban. Peticiones para hacer sufrir a quienes las habían lastimado. Me contó que esas magias siempre tienen un precio y que el precio lo pagan todos los que están alrededor. «Lo que haces con tu dolor, Evelyn, importa», dijo, sosteniendo mi mano. «Puedes transformarlo en odio y destrucción o en sabiduría y compasión. La elección es siempre tuya, pero debes saber, toda acción tiene una consecuencia. Toda maldición vuelve 3 veces más fuerte para quien la lanza». Esa noche le prometí a mi abuela que nunca usaría magia para hacer daño. Prometí que guardaría mi corazón con cuidado, que aprendería a amar sin perder mi poder personal. Pero el destino tenía otros planes para mí. Después de la separación de Tiago, pasé por una depresión silenciosa. No era el tipo de depresión que gritas, era la que susurra, la que te hace despertar cansada, aunque hayas dormido 10 horas, la que hace que la comida pierda el sabor. Mi abuela fue mi salvavidas. Todos los días me llamaba para ayudarla en sus tareas. Preparar tés, recolectar plantas en el patio, organizar sus frascos de vidrio con hierbas secas. Mientras trabajábamos juntas, ella hablaba sobre la vida, sobre la fuerza femenina, sobre cómo las mujeres son portadoras de una magia innata que nadie puede quitarles. ¿Sabes por qué la mayoría de los hombres le temen a las mujeres fuertes?, preguntaba ella mientras molía pétalos de rosa en un mortero de piedra. Porque la mujer es creadora, la mujer genera vida, la mujer transforma. Eso asusta a quien quiere dominar. Mi madre también cambió su forma de tratarme después de que mi abuela llegó. Empezó a llevarme a caminar los fines de semana. Hablábamos de sus sueños que había dejado de lado cuando se casó joven. Me contaba sobre el libro que siempre quiso escribir, sobre los lugares que quería conocer. «No quiero que cometas mis errores, Evelyn», me decía, mientras caminábamos por la calle principal de Cobán. «Quiero que vivas tu vida entera, no solo la parte que los demás esperan de ti». Marina y Lucas seguían siendo mis amigos más cercanos. Lucas había dejado la escuela y estaba haciendo un curso de teatro en una ciudad más grande. Volvía en los feriados y nos llamaba con frecuencia. Marina había empezado a salir con un chico amable llamado Rafael, y aunque estaba enamorada, siempre encontraba tiempo para mí. Fue Marina quien me presentó a la doctora Carla, una psicóloga que conocía a través de su madre. La doctora Carla no era una psicóloga común. Era una mujer de 45 años que tenía un consultorio decorado con plantas, cristales y una luz cálida que te hacía sentir segura desde el momento en que entrabas. «La terapia no es para locos», me dijo en la primera sesión. «La terapia es para personas que quieren entenderse a sí mismas. Y tú, Evelyn, eres una persona que quiere entender». Con la doctora Carla aprendí sobre patrones de relación, sobre cómo mi miedo al abandono me hacía aceptar el irrespeto. Aprendí a nombrar emociones que no sabía que tenía. Aprendí que la sensibilidad que siempre había visto como una debilidad era, en realidad, mi mayor fortaleza. Fueron esos 3 pilares, mi abuela, mi madre, Marina y Lucas, y la doctora Carla, los que me permitieron salir de la depresión y empezar a reconstruir mi autoestima. Estaba empezando a creer que tal vez era digna de amor. Tal vez era digna de una buena vida. Pero, como descubrí después, a veces la vida nos pone a prueba de formas que nadie podría prever. A los 20 años, entré a la universidad.
Estudiar letras en una universidad pública fue un sueño hecho realidad. Finalmente, estaba rodeada de personas que amaban los libros tanto como yo. Personas que querían contar historias, que creían que las palabras importaban. Fue en la universidad donde conocí a Bernardo. No en clase, sino en un evento de poesía en la biblioteca. Él estaba recitando un poema de Fernando Pessoa, y algo en su voz, en la forma en que sentía cada palabra, me conmovió profundamente. Bernardo tenía 24 años, cabello largo que recogía en una cola de caballo, y una sensibilidad que rara vez encuentro en hombres. Era de una familia tradicional, pero había rechazado todo eso para perseguir su pasión por la literatura y la filosofía. Era exactamente el tipo de persona con la que había soñado. Empezamos a encontrarnos en la biblioteca, luego en cafeterías. Hablábamos durante horas sobre libros, sobre la vida, sobre sueños. Por primera vez desde Tiago, sentía que alguien realmente me entendía. No era ese tipo de entendimiento superficial, era profundo. Era como si él pudiera ver mi alma. Cuando me besó por primera vez, fue en una banca en el parque, al atardecer. Sentí ese beso en cada célula de mi cuerpo. Sentí esperanza. Sentí que tal vez la vida era realmente buena. Pero había una persona que no estaba feliz con eso. Camila era una chica de mi clase de letras. Era guapa, de una manera obvia, cabello rubio voluminoso, cuerpo perfecto, ropa de marca. Venía de una familia rica y tenía ese tipo de confianza que solo el dinero puede comprar. Ella también estaba obsesionada con Bernardo. Yo no lo sabía al principio. Bernardo no lo había mencionado. Pero en una clase, Camila empezó a hacer comentarios ácidos sobre mí, sobre mi ropa, sobre la forma en que hablaba, sobre mi acento de Cobán, que según ella era muy de pueblo. «¡Qué acento tan encantador!», decía, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Debe ser difícil para ti estar en una universidad pública, viniendo de un departamento tan atrasado». Intenté ignorarla. Pero Camila no se conformaba con solo humillarme verbalmente. Empezó a acercarse a Bernardo, a tocarlo sin querer durante las clases, a invitarlo a grupos de estudio donde yo no era bienvenida. Una noche, Bernardo me contó que Camila le había confesado sus sentimientos. Ella le había dicho que yo no era digna de él, que yo era muy común, que él merecía a alguien de su clase social. «No tengo ningún interés en ella», me aseguró Bernardo. «Estoy contigo, solo contigo». Pero algo había cambiado, algo había sido plantado, una semilla de duda. En los meses siguientes, cosas extrañas empezaron a suceder. Bernardo empezó a distanciarse. Decía que estaba cansado, que tenía presión con los estudios. Dejaba mi celular sin responder durante horas. Cuando nos encontrábamos, parecía estar en otro lugar, mentalmente. Le pregunté si había otra persona. Juró que no. Le pregunté si era algo que yo había hecho. Dijo que no, que era solo estrés. Pero yo sentía algo. Esa sensibilidad que mi abuela me había enseñado a cultivar me susurraba que algo andaba mal, muy mal. Marina lo notó. «Evelyn, estás pálida», dijo un día cuando nos encontramos para tomar café. «¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo?» No lo estaba. Tenía insomnio. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado. Tenía pesadillas que no podía recordar al despertar, pero que me dejaban una sensación de pavor. Mi abuela también lo notó cuando volví a casa un fin de semana. Me miró a los ojos y preguntó: «¿Alguien te está haciendo algo, mi hija?». Yo no entendía lo que quería decir. «¿Cómo así, abuela?». «Tu aura está oscura, está pesada, como si hubiera algo negro envolviéndote». Puso las manos en mi rostro. Siente la diferencia entre quién eras hace un mes y quién eres ahora». Y yo sentí que estaba perdiendo mi vitalidad.
que algo o alguien me estaba drenando. «Reza conmigo», me pidió mi abuela, y rezamos juntas toda la noche. Ella rezaba en una lengua que yo no entendía completamente, pero que sonaba a protección, como una barrera que se levantaba. Volví a la universidad el lunes con una sensación de estar un poco más ligera. Pero no duró mucho. 3 meses después, Bernardo terminó conmigo. No fue una conversación, fue un correo electrónico. Un maldito correo electrónico donde decía que se había dado cuenta de que no éramos compatibles y que se había enamorado de otra persona. Esa otra persona era Camila. Recibí la noticia en la biblioteca donde había ido a estudiar. Leí el correo, lo leí de nuevo y luego simplemente no pude salir de allí. Me senté en el suelo, entre los estantes de libros, y lloré. Lloré de una manera que asustó a una bibliotecaria que pasó cerca, pero peor que la ruptura fue lo que sucedió después. Camila empezó a esparcir rumores sobre mí. Decía que yo había intentado suicidarme cuando Bernardo terminó conmigo. Decía que yo era obsesiva e inestable. Decía que había oído de Bernardo que yo había intentado ahorcarlo emocionalmente. Todo era mentira, todo era absolutamente falso. Pero las mentiras, cuando se repiten lo suficiente, empiezan a cobrar vida propia. Personas que habían sido mis amigas empezaron a evitarme. Profesores empezaron a mirarme con pena o desconfianza. En una clase, un compañero me preguntó, delante de todos, si era verdad que yo había hecho magia negra para intentar retener a Bernardo. Esa pregunta me congeló, porque él no podía saber eso. Nadie en la universidad sabía sobre mi abuela, sobre mi educación espiritual, sobre las oraciones y los rituales de protección. Nadie, excepto Bernardo. Y Bernardo se lo había contado a Camila. La humillación fue más allá de lo que podía procesar. Empecé a faltar a clases, dejé de salir de casa, dejé de responder mensajes de Marina y Lucas. Mi madre llamaba preocupada. Mi abuela venía a mi habitación y se sentaba a mi lado en silencio, porque sabía que las palabras no ayudarían en ese momento. La doctora Carla aumentó nuestras sesiones a 2 veces por semana. «Evelyn, estás en una crisis. Esto es real, pero vas a superarlo», me decía. «Las personas malas siempre revelan quiénes son y cuando lo hacen, el mundo lo ve». Pero yo no podía esperar a que el mundo lo viera. Estaba destruida, estaba perdida. Y fue en ese punto más bajo de mi vida, que algo dentro de mí empezó a cambiar. No para mejor, sino para diferente. Empecé a tener pensamientos sombríos, pensamientos que no reconocía como míos, pensamientos que susurraban que debía hacer algo para vengarme, que debía buscar a alguien que supiera magia negra de verdad, que debía hacer que Camila pagara por lo que había hecho. Mi abuela percibía esos pensamientos. Venía a mi habitación oscura y rezaba con más intensidad. «No, mi hija, no sigas ese camino. Cualquier cosa que hagas saldrá por la culpa. La venganza es un veneno que bebes esperando que el otro muera». Pero había algo dentro de mí que no quería escuchar más razones. Una noche, unos 2 meses después de la ruptura con Bernardo, recibí un mensaje de un número desconocido en WhatsApp. Era una foto mía, durmiendo, mi habitación, mi cama, yo durmiendo. Y no había nadie en casa que pudiera haber tomado esa foto. Mi corazón se aceleró. Se la mostré a mi madre. Ella se puso pálida e inmediatamente llamó a la policía. La policía levantó un acta, pero dijo que había poco que podían hacer. Me pidieron que bloqueara el número, pero lo bloqueé y llegaron otros mensajes, de otros números. Siempre fotos mías, algunas mías en la calle, algunas mías en la biblioteca, algunas mías en mi habitación, durmiendo. Mi abuela no dijo nada, pero empezó a rezar de forma diferente, más urgente.
Cerraba todas las ventanas y puertas, ponía sal de grano en todas las entradas y susurraba palabras que sonaban a protección. «Abuela, ¿qué está pasando?», pregunté una noche. «Fuiste marcada, mi hija», respondió sin rodeos. «No por una persona, sino por algo que una persona envió». «¿Cómo así? ¿Quieres decir magia?», pregunté. Mi cuerpo temblaba. «No es magia, es un hechizo, es un amarre, es algo mucho más oscuro y mucho más poderoso». Mi abuela me contó entonces que había percibido desde el principio que algo andaba mal conmigo, que mi energía estaba siendo drenada, que había un hilo invisible atado a mi corazón y ese hilo estaba conectado a otra persona. «Camila buscó a una bruja», dijo mi abuela con certeza absoluta. «Una bruja de verdad, no una curandera como yo, una que trabaja con magia negra. Ella pagó por un amarre, un hechizo para retenerte, para destruirte. ¿Pero por qué? Ella consiguió a Bernardo. ¿Por qué todavía quiere destruirme? Porque la envidia es un veneno que no se satisface con la victoria. La envidia quiere la destrucción total». Esa noche, mi abuela me contó sobre el amarre. Explicó que no era simplemente un hechizo para atar a alguien a otra persona románticamente. Era más complejo que eso. Era un hechizo que literalmente aprisiona tu voluntad, que ata tu destino, que te hace perder la capacidad de pensar con claridad. «Los síntomas son claros», dijo. «Insomnio, pesadillas, sensación de ser observada, energía siendo drenada, pensamientos que no son tuyos, dificultad de concentración y, eventualmente, enfermedad física». Yo tenía todos esos síntomas. Todos. «¿Cómo sabes eso, abuela?», pregunté. «Porque yo misma fui víctima de un amarre, hace muchos años, antes de que tú nacieras, antes de que tu padre naciera». Ella me contó entonces una historia que nunca me había contado antes. La historia de cómo ella había amado a un hombre que no era mi abuelo. Cómo ese hombre tenía una esposa celosa que contrató a una bruja para hacerle un amarre a mi abuela, para atarla a la voluntad de la esposa, para destruirla. «Me tomó 5 años lograr liberarme», dijo. 5 años de sufrimiento, hasta que encontré a una curandera aún más poderosa que aquella bruja, una mujer que había dedicado su vida a deshacer trabajos de magia negra. «¿Crees que esa curandera todavía está viva?», pregunté, con la esperanza brotando en mi pecho. Mi abuela sonrió. «No, pero conozco a su hija, y ella es aún más poderosa que la madre». Le tomó una semana a mi abuela conseguir contacto con doña Benedicta. Doña Benedicta era una mujer que vivía en una comunidad rural a las afueras de Quetzaltenango, la capital del departamento. Tenía 68 años, según mi abuela, y había pasado toda su vida rompiendo hechizos, deshaciendo amarres, liberando a personas de las cadenas de la magia negra. «Ella no hace esto por dinero», me advirtió mi abuela. «Lo hace por llamado, por misión. Necesitas estar realmente desesperada para buscarla, porque no aceptará a cualquiera». Concertamos una visita para un sábado. Mi abuela, mi madre y yo tomamos un autobús temprano por la mañana y viajamos durante 2 horas hasta llegar a la comunidad donde vivía doña Benedicta. Su casa no era como yo esperaba. No había pentagramas en la puerta. No había calaveras ni símbolos aterradores. Era una casa sencilla, de madera, con un patio inmenso lleno de plantas. Plantas de todo tipo. Plantas que yo reconocía y plantas que nunca había visto antes. Doña Benedicta estaba sentada en una mecedora en el corredor, como si nos estuviera esperando. Era una mujer pequeña, con cabello blanco muy largo que no recogía. Sus ojos eran claros, casi transparentes, y cuando me miró tuve la sensación de que podía ver a través de mí. «Así que tú eres la nieta de Rosario», dijo, sin saludarnos formalmente. «Ven acá, déjame verte».
Me acerqué a ella. Puso las manos en mi rostro, cerró los ojos y se quedó así por unos minutos. Yo podía sentir algo pasando a través de sus manos, algo cálido, algo que parecía estar limpiando algo sucio dentro de mí. Cuando abrió los ojos, había lágrimas en ellos. «Dios mío, qué trabajo tan pesado», susurró. «Esta niña fue marcada con fuego. El amarre es profundo, muy profundo». Nos invitó a entrar. Su casa era pequeña pero acogedora. Las paredes estaban cubiertas con imágenes de santos, con velas de diferentes colores, con botellas de vidrio que contenían líquidos y hierbas. El olor era intenso, una mezcla de incienso, romero, ruda y algo que no podía identificar, pero que parecía ancestral. Doña Benedicta nos ofreció un té caliente. Mientras bebíamos, conversó con mi abuela sobre cosas que yo no entendía completamente. Hablaban en susurros, usando términos que parecían códigos, pero percibí que ella estaba confirmando lo que mi abuela ya sabía. «La bruja que hizo esto es poderosa», dijo doña Benedicta mirándome. «Pero no es la más poderosa y cometió un error. Hizo el amarre con rabia, no con conocimiento. La rabia hace que los hechizos sean más fuertes al principio, pero más frágiles con el tiempo. Si actuamos ahora, podemos romper esto». «¿Cómo?», pregunté, mi voz temblaba. «Con un ritual de desamarre, con rezo, con plantas, con intención, con sangre». Mi corazón se aceleró. «¿Sangre? ¿Mi sangre?» «Tu sangre sí, pero solo unas gotas. La sangre es la vida. La sangre es el contrato. Cuando firmas un hechizo con sangre, necesitas romper ese contrato con sangre también». Ella marcó el ritual para la noche siguiente. Pidió que yo llevara algo que hubiera pertenecido a Camila. Algo que ella hubiera tocado, que tuviera su energía. Mi abuela consiguió un lapicero que Camila me había prestado en la universidad. Esa noche no pude dormir. Pasé toda la noche pensando en lo que iba a pasar, pensando en magia, pensando en hechizos, pensando en cómo había llegado a ese punto. Al día siguiente, volvimos a la casa de doña Benedicta. Esta vez nos llevó a una habitación en la parte trasera de la casa que yo no había visto antes. Era una especie de altar. Había una mesa cubierta con un paño blanco, velas de diferentes colores, negro, blanco, rojo, morado, dispuestas en un patrón que parecía significar algo. También había un cuenco de agua, un puñado de sal de grano, ramas de ruda y romero y un pequeño puñal de plata. «¿Tienes miedo?», preguntó doña Benedicta. «Mucho», admití. «Bien, el miedo es respeto, y necesitas respetar lo que vamos a hacer aquí. La magia no es un juego, la magia es fuerza, y la fuerza, cuando se usa sin respeto, vuelve a ti en forma de destrucción». Me pidió que me sentara en el centro de la habitación. Mi abuela se quedó a un lado, mi madre al otro. Doña Benedicta empezó a quemar incienso. El olor era fuerte, casi asfixiante. Empezó a rezar, no en español, en una lengua que sonaba africana, que sonaba ancestral. Mientras rezaba, caminaba a mi alrededor en círculos. Sus pies golpeaban el suelo en un ritmo específico. Sus ojos estaban cerrados, pero había algo en su cuerpo que parecía estar comunicándose con algo que yo no podía ver. Después de unos minutos, se detuvo. Abrió los ojos y me pidió que extendiera mi mano izquierda. «Va a doler un poco», advirtió. Con el pequeño puñal de plata hizo un pequeño corte en la punta de mi dedo índice. No fue profundo, pero fue suficiente para que la sangre fluyera. Recogió esa sangre en un pequeño frasco de vidrio que tenía una hierba dentro. Luego tomó el lapicero que había pertenecido a Camila y lo quemó en una de las velas negras. Mientras se quemaba, susurraba palabras que yo no podía entender, pero el tono era de mando, de autoridad, de algo que no podía ser negado.
El olor del lapicero quemándose era horrible. Era plástico, era tóxico. Era como si el propio odio de Camila estuviera siendo quemado. Doña Benedicta tomó el frasco con mi sangre y lo puso en una de las velas blancas. Mientras la vela ardía, ella seguía rezando. Su voz se hacía más alta, más intensa. Había algo de casi posesión en su expresión. Mi madre me apretaba la mano. Mi abuela susurraba junto con doña Benedicta, como si estuvieran en comunión con algo. Y entonces, de repente, sentí que algo se soltaba dentro de mí, como si un nudo que estaba muy apretado se hubiera desatado, como si algo que estaba envolviendo mi corazón hubiera sido arrancado. Empecé a llorar de una manera que no podía controlar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de alivio, de algo que me había sido quitado finalmente siendo removido. Doña Benedicta puso las manos en mi cabeza. «Está hecho», dijo. «El amarre ha sido roto. El hechizo ha sido deshecho, pero necesitas ser fuerte ahora, porque Camila sentirá que su trabajo ya no funcionó y puede intentar de nuevo». «¿Qué hago?», pregunté. Vives con fuerza, vives con propósito, vives sabiendo que eres más poderosa que cualquier hechizo que alguien pueda hacer contra ti». Pero doña Benedicta tenía razón. Camila no aceptó que el hechizo había sido roto. Aproximadamente una semana después del ritual, empecé a escuchar rumores en la universidad. Rumores de que Camila había buscado a otra bruja. Una bruja que era aún más poderosa que la primera y que había pagado una cantidad absurda de dinero para hacer un hechizo aún más fuerte. Esa semana, cosas extrañas empezaron a sucederle a Camila. Primero, empezó a perder cabello, grandes mechones cayendo al suelo, en la ducha, en la almohada. Intentó esconderlo con peinados diferentes, pero pronto el cabello estaba tan fino y tan quebradizo que tuvo que cortárselo muy corto. Después, empezó a tener problemas de piel, espinillas que no mejoraban con ningún tratamiento, heridas que cicatrizaban lentamente. Su rostro, que había sido su mayor arma de seducción, empezó a quedar marcado. Sus uñas empezaron a romperse. No lentamente, sino rápidamente, como si estuvieran podridas por dentro. Intentaba mantener las uñas cortas, pero se rompían de todos modos. Empezó a exhalar un mal olor, un olor que ningún baño podía remover, un olor que parecía venir de dentro de ella, de su cuerpo, de su propia esencia. La gente empezó a alejarse de ella en la biblioteca, en el aula. Nadie quería sentarse cerca de ella. Su rendimiento académico cayó drásticamente. Empezó a faltar a clases, sus trabajos eran entregados incompletos. Sus profesores notaron el cambio drástico. ¿Y Bernardo? Bernardo empezó a enfermarse. Constantemente resfriado, dolor de cabeza, fatiga extrema. Perdió peso. Sus ojos se hundieron. Parecía estar consumiéndose. Cuando lo vi en el pasillo de la universidad, no pude evitarlo. No pude evitar sentir pena, porque yo sabía que aquello era consecuencia de algo que había sido hecho en mi nombre. Busqué a doña Benedicta, llamé a mi abuela y le pedí su número. Cuando logré hablar con ella, mi voz temblaba. «Doña Benedicta, ¿qué está pasando? Camila está enfermando, Bernardo está enfermando. ¿Es mi culpa? ¿Es porque usted rompió el hechizo?» Hubo silencio al otro lado de la línea. «No, mi hija», respondió lentamente. «Esto no es tu culpa. Cuando rompes un amarre, no desaparece. Vuelve, y vuelve con fuerza. Vuelve a quien lo hizo». ¿Vuelve? ¿Cómo así vuelve? Es una ley del universo. Toda acción tiene una reacción. Toda magia tiene una consecuencia. Camila mandó a una bruja a hacer un hechizo para destruirte. Cuando ese hechizo fue roto, toda la energía negra que ella había enviado regresó a ella, triplicada. Mi estómago se revolvió. ¿Y Bernardo?
¿Por qué está sufriendo? Porque él estaba conectado al hechizo, porque se dejó ser instrumento de la envidia de Camila, porque te mintió, porque te traicionó, porque permitió que fueras humillada. El universo no olvida eso. ¿Pero eso es justo? ¿Eso es correcto?, pregunté, mi voz quebrándose. Justicia es una palabra muy grande, mi hija. El universo no funciona con justicia. El universo funciona con equilibrio, y el equilibrio fue restaurado. Colgué el teléfono y lloré. Lloré porque estaba libre, pero el precio de mi libertad había sido el sufrimiento de otras personas. Lloré porque, aunque sabía que Camila había intentado destruirme, no podía evitar sentir compasión por ella. Mi abuela me encontró en ese estado. No dijo nada, solo me abrazó mientras yo lloraba. «Abuela, ¿yo hice esto?», pregunté. «Yo mandé que esto sucediera». «No, querida, tú no mandaste nada. Tú solo te defendiste. Tú solo rompiste una cadena que alguien te había puesto. Lo que sucedió después de eso es responsabilidad de Camila. Ella plantó la semilla. Ahora está cosechando lo que sembró». Aproximadamente un mes después, la verdad sobre Camila finalmente salió a la luz. Una compañera de clase, una chica llamada Isabela, que había sido amiga de Camila, se puso en contacto conmigo. Estaba asustada y necesitaba contar la verdad. Según Isabela, Camila le había confesado que había contratado a una bruja para hacerme un hechizo, que había pagado 5,000 quetzales por eso, que el objetivo era destruirme completamente, hacer que perdiera la razón, que abandonara la universidad, que me lastimara. Pero no era solo eso. Camila también había mentido sobre Bernardo. Había inventado la historia de que Bernardo le había confesado sus sentimientos. Había manipulado a Bernardo diciéndole que yo era inestable, que yo era peligrosa, que él debía mantenerse alejado de mí. Bernardo, que era un hombre débil y fácilmente manipulable, había creído. Había terminado conmigo por correo electrónico porque Camila lo había convencido de que era lo correcto. Cuando Isabela me contó esto, fue como si un velo cayera de mis ojos, porque finalmente entendía, finalmente veía la verdad completa. Camila lo había planeado todo desde el principio. Desde el momento en que vio a Bernardo mirarme con admiración, con esa información, busqué a Bernardo. Lo encontré en la biblioteca, exactamente donde había empezado. Estaba flaco, pálido, con ojeras profundas. Cuando me vio, se puso blanco. «Evelyn, yo...», empezó. «Fuiste manipulado», lo interrumpí. «Camila te manipuló. Ella inventó todo. Ella mintió sobre mí. Ella mintió sobre sus sentimientos. Y tú creíste». Bernardo empezó a llorar. Llorar de una manera que me partió el corazón. «Soy un idiota», susurró. «Soy un cobarde. Debí haber confiado en ti. Debí haberte escuchado cuando intentaste advertirme». «Sí, debiste haberlo hecho», concordé. «Pero no lo hiciste y ahora estamos aquí». «¿Puedo hacer algo para arreglarlo?», preguntó desesperado. Lo miré durante mucho tiempo. Miré a ese hombre que había sido mi amor, que me había traicionado, que había permitido que fuera humillada. Y me di cuenta de que él había aprendido una lección mucho más dura que cualquier cosa que yo pudiera hacer. «Sí», respondí, «puedes vivir, puedes aprender de tus errores, puedes convertirte en un hombre mejor. Eso es lo que puedes hacer». Bernardo pidió disculpas, disculpas profundas, genuinas, y yo las acepté. No porque lo hubiera perdonado completamente, sino porque sabía que guardar rencor dentro de mí era envenenarme. En cuanto a Camila, desapareció de la universidad. Sus padres la sacaron y la pusieron en una universidad en otro departamento. Oí decir que estaba en tratamiento psicológico, que había caído en una depresión profunda, que había intentado hacerse daño. Parte de mí sintió pena. Parte de mí sintió que era justicia cósmica.
Pero la mayor parte de mí simplemente sintió alivio por estar lejos de ella. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta y cuidadosa. Volví a clases con una nueva perspectiva. Ya no era la misma Evelyn que había entrado a esa universidad. Había sido puesta a prueba, había sido rota y había sido reconstruida. Mis amigos Marina y Lucas notaron el cambio. «Estás diferente», dijo Marina un día cuando nos encontramos para tomar café. «Estás más fuerte, más segura». «Pasé por cosas que nunca imaginé que pasaría», respondí. «Pero estoy aquí, estoy viva, y eso es lo que importa». Lucas, que había regresado de su carrera de actor para estudiar también, me abrazó. «Siempre supe que eras fuerte, Evelyn. Ahora tú también lo sabes». Continué en terapia con la doctora Carla, pero ahora las sesiones eran diferentes. Ya no se trataba de curar heridas, se trataba de integrar la experiencia, de aprender de ella, de crecer a través de ella. «Pasaste por un trauma», me dijo la doctora Carla, «pero los traumas, cuando se procesan correctamente, se convierten en sabiduría. Y tú, Evelyn, te estás convirtiendo en una mujer muy sabia». Mi relación con mi abuela se profundizó. Empezó a enseñarme más sobre curanderismo, sobre cómo proteger a las personas, sobre cómo ayudar a quienes estaban sufriendo, no para hacer daño, sino para hacer el bien. «Tienes un don», me decía mi abuela, «un don para ver más allá de lo obvio, para sentir lo que otros no pueden sentir. Puedes usar ese don para ayudar a muchas personas». Empecé a ayudar a mi abuela en sus trabajos de curanderismo. Aprendía los nombres de las plantas, el significado de cada hierba, cómo preparar remedios naturales. Aprendía a rezar de una manera que realmente tocara el corazón de las personas. Conocía personas que habían sido víctimas de hechizos, de amarres, de magia negra, y logré ayudarlas a liberarse. No porque yo hiciera rituales poderosos, sino porque yo entendía lo que estaban pasando, porque yo había estado allí. Mi rendimiento académico mejoró drásticamente. Empecé a escribir de nuevo, empecé a publicar pequeños textos en blogs sobre mi experiencia, sin nombrar a nadie, pero contando la verdad sobre cómo la magia negra es real y cómo afecta a las personas. Mis textos empezaron a recibir atención. Personas de toda Guatemala empezaron a escribirme, contando sus propias historias. Historias de hechizos, de amarres, de vidas destruidas por magia negra. Me di cuenta de que no estaba sola, que millones de personas estaban pasando por esto y que necesitaban escuchar historias de esperanza, historias de personas que habían sido liberadas. 2 años después de haber sido liberada del hechizo, tuve un encuentro inesperado con Bernardo. Yo estaba en una cafetería en Antigua Guatemala trabajando en mi primer libro, una colección de historias sobre superación y magia, cuando él entró. Me vio y dudó. Por un momento pensé que se iría, pero se acercó. «Hola», dijo tímidamente. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondí sinceramente. «¿Y tú?» «Estoy mejor, mucho mejor. Terminé la universidad. Estoy trabajando como profesor de literatura en una escuela privada». Hablamos durante aproximadamente 1 hora. Me contó que había pasado por terapia intensiva, que había aprendido sobre manipulación, sobre cómo él había permitido que Camila lo controlara, que había aprendido a confiar en sus propios instintos. «Quería pedir disculpas de nuevo», dijo, «no solo por lo que hice, sino por quien era cuando estaba contigo. Era débil, era fácilmente manipulable, merecías a alguien mejor». «Lo merecía», concordé, «pero tú también merecías ser mejor y te convertiste. Eso es lo que importa». «¿Me perdonaste?», preguntó, con esperanza en los ojos. Pensé durante un largo momento. «Te perdoné hace mucho tiempo, no por ti, sino por mí, porque guardar rencor era envenenarme».
Él sonrió, una sonrisa genuina. Me alegra que estés bien, me alegra que hayas encontrado tu camino. ¿Y tú? ¿Encontraste tu camino? Pregunté. Lo estoy encontrando día tras día. Después de que se fue, me quedé pensando en lo extraña que es la vida. Cómo las personas que nos lastiman pueden eventualmente convertirse en personas que aprendieron de sus errores. Cómo el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no a los demás. Nunca más volví a ver a Bernardo después de ese día. Pero estoy agradecida por ese encuentro, porque me mostró que era posible crecer, que era posible cambiar, que era posible redimirse. En los años que siguieron, visité a doña Benedicta varias veces. Ella se convirtió en una mentora para mí, no solo en cuestiones espirituales, sino en cuestiones de vida. Me enseñó sobre la responsabilidad que viene con el conocimiento, sobre cómo proteger a las personas sin dañarlas, sobre cómo lidiar con la magia negra sin convertirse en víctima de ella. La magia negra es como un espejo, me decía, mientras preparábamos tés de hierbas en su cocina. Refleja lo que envías. Si envías odio, el odio regresa. Si envías maldición, la maldición regresa. Pero si envías protección, la protección regresa. Si envías amor, el amor regresa. Pero usted hizo un ritual para romper el hechizo, le recordé. Usted usó magia para protegerme. Sí, pero fue magia de protección, no de destrucción. Magia de liberación, no de aprisionamiento. Hay una diferencia crucial. La magia de protección nunca vuelve para dañar a quien la hizo, pero la magia de destrucción siempre vuelve. Siempre. Ella me contó sobre su propia vida, sobre cómo había sido víctima de hechizos cuando era joven, sobre cómo había aprendido de una curandera aún más antigua que ella, sobre cómo había dedicado su vida a ayudar a personas que estaban atrapadas por la magia negra. ¿Sabes cuántas personas buscan mi trabajo?, preguntó, mirándome con ojos serios. Cientos al año. Personas de todas las edades, de todas las clases sociales. Personas que fueron víctimas de hechizos, de amarres, de magia negra hecha por personas que las amaban, que las odiaban, que tenían envidia, que querían controlar. ¿Por qué la gente hace eso?, pregunté. ¿Por qué usan magia negra contra otras personas? Porque la magia negra es fácil, respondió ella, porque la magia negra no requiere verdadero poder espiritual, requiere solo desesperación, odio y dinero para pagar a alguien que lo haga por ti. La magia blanca, la magia de protección, la magia de curación, esas requieren verdadero poder, requieren conexión con lo divino, requieren pureza de intención. La mayoría de la gente no tiene paciencia para eso. Doña Benedicta falleció cuando yo tenía 24 años. Murió en paz mientras dormía, rodeada de las plantas que amaba. Mi abuela y yo estábamos con ella esa noche. Sus últimas palabras fueron para mí. Continúa el trabajo, Evelyn. Continúa liberando a las personas. Continúa mostrando que es posible recuperarse de la magia negra. Eres más fuerte que cualquier hechizo. Recuérdalo siempre. Después de su muerte, heredé sus libros, sus plantas, sus conocimientos. Mi abuela me enseñó los rituales que doña Benedicta había compartido con ella a lo largo de los años, y empecé a hacer el trabajo que doña Benedicta había hecho. Empecé a ayudar a personas que habían sido víctimas de hechizos. No cobraba mucho, solo lo suficiente para vivir. Porque sabía que la magia negra no debía usarse para enriquecerse, debía usarse para ayudar. Terminé mi carrera de letras con honores. Mi tesis fue sobre la representación de la magia negra en la literatura guatemalteca, con énfasis en cómo la magia negra es frecuentemente retratada de forma estereotipada y deshumanizante. Después de la universidad, recibí varias ofertas de trabajo. Escuelas querían contratarme como maestra.
Editoriales querían publicar mi libro sobre superación, pero yo sabía que ninguno de esos trabajos me satisfaría completamente. Entonces, a los 24 años, decidí hacer algo diferente. Empecé un blog llamado Liberación Espiritual, un espacio donde las personas podían compartir sus historias de haber sido víctimas de hechizos y magia negra. Un espacio donde yo podía ofrecer orientación sin juzgar. El blog creció rápidamente. Pronto estaba recibiendo miles de mensajes al mes, historias de personas que habían estado atrapadas en amarres durante años. Historias de personas que habían perdido todo por causa de la magia negra. Historias de personas que estaban desesperadas por ayuda. Empecé a ofrecer consultas en línea, no para hacer rituales. Aquello era demasiado peligroso sin estar presente físicamente, sino para orientar a las personas sobre cómo encontrar ayuda, cómo protegerse, cómo reconstruir sus vidas después de haber sido víctimas de magia negra. Mi trabajo empezó a ser reconocido. Recibí invitaciones para conferencias, para participar en podcasts, para aparecer en documentales sobre el tema. Pero lo más importante era recibir mensajes de personas que habían sido ayudadas, personas que habían encontrado liberación, personas que habían reconstruido sus vidas, personas que habían aprendido que la magia negra no era el fin del mundo, era solo una prueba que podías superar. A los 25 años conocí a Rafael. No era el Rafael que estaba saliendo con Marina, era otra persona con el mismo nombre. Rafael era un hombre de 28 años, psicólogo, que había empezado a seguir mi blog porque tenía una clienta que había sido víctima de un amarre. Él quería entender mejor lo que ella estaba pasando. Me envió un mensaje privado, respetuoso, preguntando si yo podría orientar a su clienta. Empezamos a conversar profesionalmente, pero pronto las conversaciones se volvieron personales. Rafael era diferente a Bernardo. Era estable, seguro de sí mismo, pero humilde. Tenía sus propios traumas, una infancia difícil, padres divorciados, pero había hecho el trabajo de sanación. Había ido a terapia, había procesado sus emociones, se había convertido en un hombre íntegro. Cuando me pidió conocerme personalmente, me puse nerviosa, pero también estaba lista para amar de nuevo, lista para confiar. Nuestro primer encuentro fue en una cafetería en Ciudad de Guatemala. Él era tan amable como había imaginado, pero también era tan real, tan presente, tan genuinamente interesado en quien yo era. Leí todos tus textos, me dijo. Leí tu historia y siento admiración por ti. Admiración genuina, no por tu apariencia, sino por tu coraje, por tu fuerza, por tu capacidad de transformar el dolor en propósito. Empezamos a salir lentamente, sin prisa, sin expectativas irreales, solo dos seres humanos conociéndose, amándose, apoyándose mutuamente. Rafael entendía mi trabajo, entendía que yo necesitaba ayudar a las personas. No tenía celos de eso, al contrario, me apoyaba. Incluso empezó a referirme a sus clientes cuando percibía que habían sido víctimas de magia negra. Cuando me pidió matrimonio, no con un anillo de diamantes, sino con una propuesta genuina, sincera, en una playa al atardecer, lloré. Lloré porque finalmente había encontrado a alguien que me amaba completamente, alguien que no intentaba controlarme, alguien que me apoyaba en mis sueños. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla, rodeados de personas que amábamos. Mi abuela estaba allí, llorando de felicidad. Marina y Lucas estaban allí como padrinos. Mi madre estaba radiante. ¿Y yo? Yo estaba en paz. Por primera vez en mi vida, estaba completamente en paz. Tengo 26 años ahora. Estoy casada desde hace un año. Estoy embarazada de mi primer hijo. Mi blog tiene más de 500,000 seguidores.
Mi libro fue publicado por una editorial importante y está siendo leído en toda Guatemala. Pero lo que más me importa no es el éxito, es saber que estoy ayudando a las personas, que estoy liberando a las personas de la oscuridad de la magia negra, que estoy mostrando que es posible recuperarse, que es posible reconstruir tu vida, que es posible encontrar amor, paz y propósito incluso después de haber sido víctima de uno de los peores hechizos que existen. Mi abuela sigue viva, gracias a Dios. Tiene 79 años y está más fuerte que nunca. Le está enseñando a mi esposo sobre curanderismo, sobre protección espiritual. Dice que quiere pasar sus conocimientos a las próximas generaciones. Marina y Lucas siguen siendo mis amigos más cercanos. Marina es médica ahora. Lucas es un actor exitoso, apareciendo en series de televisión. Pero los tres seguimos encontrándonos regularmente, seguimos apoyándonos mutuamente, seguimos siendo esos tres amigos invisibles que se volvieron visibles. Mi relación con Bernardo es cordial. Nos encontramos ocasionalmente en eventos literarios. Él es un buen hombre ahora. Se casó, tiene una hija y está dedicado a la educación. Estoy feliz por él. En cuanto a Camila, oigo decir que está mejor, que salió del tratamiento psicológico, que está intentando reconstruir su vida. Parte de mí la apoya, porque sé que ella también sufrió, que ella también aprendió una lección muy dura sobre las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, ¿por qué estoy compartiendo mi historia contigo? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida, mis traumas, mis secretos a millones de personas que no conozco? Porque necesito que sepas algo muy importante. La magia negra es real. Los amarres son reales. La brujería existe. Y si estás pasando por algo parecido a lo que pasé, no estás solo, no estás loco, no estás imaginando cosas. Hay personas en este mundo que usan magia negra para dañar a otras personas. Hay personas que contratan brujas y hechiceras para hacer amarres, para destruir vidas, para satisfacer su envidia y su odio. Esta es una realidad que la mayoría de las personas urbanas, educadas, no quieren aceptar, pero es verdad. Y también hay personas que pueden ayudar. Personas como Doña Benedicta, personas como mi abuela, personas que dedicaron sus vidas a deshacer trabajos de magia negra, a liberar a las personas, a restaurar el equilibrio espiritual. Si estás siendo víctima de un amarre, las señales son claras: insomnio persistente, duermes, pero no descansas. Te despiertas cansada como si hubieras pasado toda la noche despierta. Pesadillas recurrentes, sueños que no puedes recordar completamente, pero que dejan una sensación de pavor, de ser perseguida, sensación de ser observada. Incluso cuando estás sola en casa, tienes la sensación de que alguien te está mirando, de que hay presencias a tu alrededor. Drenaje de energía. Te despiertas cansada, te sientes cansada durante el día sin motivo aparente. Sientes como si alguien estuviera succionando tu vitalidad. Pensamientos intrusivos, pensamientos que no parecen tuyos, pensamientos negativos, destructivos, que vienen de la nada y desaparecen de la nada. Dificultad de concentración. No puedes enfocarte en nada. Tu mente está siempre en otro lugar. Problemas de salud sin causa aparente. Dolores en el cuerpo, inflamaciones, problemas digestivos, problemas de piel que ningún médico puede explicar. Aislamiento social. Te sientes impulsada a aislarte. No quieres ver a tus amigos, no quieres salir de casa. Sentimientos de desesperanza. Sientes que nada va a mejorar, que estás condenada, que no hay salida. Si estás experimentando estos síntomas, busca ayuda. Busca a una curandera respetada en tu comunidad. Busca a alguien que trabaje con magia blanca, con protección espiritual, con liberación de hechizos. Pero también busca ayuda profesional. Busca un terapeuta.
Busca un médico, porque a veces esos síntomas pueden tener causas físicas o psicológicas que necesitan ser tratadas también. La verdad es que la magia negra y la salud mental no son mutuamente excluyentes. Puedes estar siendo víctima de un hechizo y estar teniendo problemas de salud mental. Ambos necesitan ser tratados simultáneamente. Mi consejo para ti es este: no tengas miedo. El miedo es el combustible que alimenta los hechizos. El miedo es lo que te hace quedar paralizada, incapaz de actuar. En lugar de eso, ten coraje, ten fe, ten esperanza, porque yo soy prueba viva de que es posible recuperarse, de que es posible romper hechizos, de que es posible reconstruir tu vida, de que es posible encontrar amor, paz y propósito, incluso después de haber pasado por el infierno. Tu historia no termina con el hechizo. Tu historia continúa. Y tú tienes el poder de decidir cómo va a terminar esa historia. Entonces, mi consejo final es este: vive. Vive con fuerza, vive con propósito, vive sabiendo que eres más poderosa que cualquier hechizo que alguien pueda hacer contra ti, porque lo eres, realmente lo eres. Y si estás pasando por algo parecido a lo que pasé, búscame, deja un comentario abajo, envíame un mensaje. Estaré aquí para ayudar, para orientar, para ser una voz de esperanza en tu oscuridad, porque esa es mi misión ahora. Esa es mi vida: ayudar a las personas a liberarse, ayudar a las personas a reconstruir sus vidas, ayudar a las personas a entender que la magia negra es real, pero que la liberación también es real. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Gracias por haberme acompañado en esta jornada de dolor, transformación y redención. Que seas protegida, que seas amada, que seas liberada de todo aquello que te aprisiona. Con amor y esperanza, Evelyn.